El tema que estaremos analizando hoy, hermanos, es las llaves de San Pedro. Quiero comentarles, hermanos, que este estudio tiene como base un estudio que se publicó en la revista El Alba en el bimestre julio-agosto del año 2000. Sin embargo, bueno, dentro del estudio personal, porque bueno, como estudiantes de la Biblia y en general todos los cristianos deberíamos de tener estudios bíblicos personales para poder asegurarnos de lo que dice la Biblia. Entonces, bueno, dentro del estudio personal que estuve realizando justo el día de hoy, pues encontré información muy interesante adicional a lo que viene en la revista El Alba. Entonces, pues quiero compartirles algunos de los puntos que también fui encontrando. Recordemos, hermanos, que no es que nosotros tengamos la verdad absoluta, debemos de hacer siempre oración pidiendo Espíritu Santo para poder comprender la verdad. Como ya he comentado en otros videos, pues el verdadero maestro es el Señor Jesucristo y Él nos guía a través también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad, no una iglesia. Entonces, hermanos, es importante que ustedes cuando estudien la Biblia también pidan Espíritu Santo y pues se dejen llevar por el Espíritu Santo. Bien, hermanos, pues dentro de lo que fui encontrando en la red hay cosas muy interesantes que, como les comento, quiero compartirles, y también quiero compartirles todo lo que pude comprender del estudio de la revista El Alba. Bien, el texto clave de la revista El Alba es el texto que viene en Mateo 16:19, que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19. Ese es el texto clave. Dentro de la fe católica, hermanos, navegando por la red, pues observo que hay una creencia en especial que da vida y forma a la estructura jerárquica de la Iglesia de Roma. Esta creencia asegura que las llaves que recibió el apóstol Pedro son un símbolo de autoridad divina y que solo él, únicamente él las recibió y no ningún otro apóstol, de modo que él y sus sucesores tienen derecho a manejar los asuntos y las posesiones materiales de la iglesia. Y solo ellos, o sea, Pedro y sus sucesores, solo ellos tienen el derecho y la autoridad para dejar entrar, negar el acceso o inclusive sacar a una persona del reino de Dios o del reino de los cielos. Cuando Pedro recibió las llaves del reino de los cielos, él se convirtió, según la creencia católica, en el vicario de Cristo o en su representante terrestre cuando él murió y ascendió a los cielos. Pedro, entonces, hermanos, se convirtió, según la fe católica, en el primer papa, y al morir el apóstol fue sucedido o reemplazado por otro obispo electo a fin de mantener a un vicario en vida, un vicario de Cristo que fuera la cabeza de la iglesia y actuara como representante del Señor Jesús en la tierra. Que al tener esta persona el poder de las llaves del Pedro, pues también da el acceso al cielo o puede también negar el acceso al reino celestial. La base de esta doctrina de la Iglesia Católica, pues es este mismo texto clave que estamos hoy analizando, que es: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esas son palabras del Señor Jesucristo que, bueno, le da directamente al apóstol Pablo. Algo interesante también, hermanos, que encontré en la red al investigar sobre este tema fue que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o sea, más comúnmente llamados mormones, creen algo similar a los católicos. Según las palabras de un miembro del quórum de los 12 apóstoles, también creen ellos que Jesús le dio a Pedro las llaves como un símbolo de autorización para presidir a la iglesia en cuanto él muriera y regresara al cielo. Recordemos que también los mormones tienen un profeta vivo, que por lo que entiendo, pues prácticamente ellos no dicen que sea un representante de Jesús, pero no lo puedo saber al 100%, pero por lo menos ahí lo que decía este elder o esta máxima autoridad mormona,
Pues es que Jesús le dio la autorización a Pedro para presidir la iglesia. O sea, es algo muy interesante. Hasta ese punto, pues también concuerda un poco con la doctrina católica, que al morir Jesús y regresar al cielo de donde él había venido, pues Pedro iba a presidir la iglesia. El profeta en vida de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, o sea, el presidente que ahorita está, como cualquier profeta vivo, o sea, que es generalmente el presidente pues actual, cuenta con esa misma autoridad o con las mismas llaves del apóstol Pedro, o eso es lo que explicaba este miembro del quórum de los 12 apóstoles. No solo tiene este líder de la iglesia las llaves, ahí es donde cambia un poco con la iglesia católica, porque esas llaves las comparte también con los altos mandos de la iglesia. Las llaves están estrechamente relacionadas dentro de la teología mormona con el sacerdocio que ellos creen que ha sido restaurado dentro de su movimiento religioso. Recordemos que ellos creen en dos sacerdocios que se supone que ellos tienen, que es el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio arónico. Y ellos creen que ambos están vivos y pues están actualizados dentro de su iglesia. Y las llaves están pues relacionadas con el sacerdocio. Es interesante ver, hermanos, cómo las iglesias que ostentan un líder mundial humano o que tienen pues líderes humanos jerárquicos a nivel mundial, pues siempre buscan dentro de las escrituras pues un apoyo para justificar la existencia de esta sede mundial, de este líder mundial o de su cuerpo de líderes mundiales. Siempre buscan cómo justificarlo dentro de las escrituras para poder, para justificar su existencia y la autoridad que estas figuras ejercen sobre la feligresía o sobre la iglesia. Sin embargo, para entender la verdad sobre este importante tema, pues cada cristiano debe asegurarse con las escrituras y con la guía del Espíritu Santo si algo es verdad o no. La Biblia tiene el poder de explicarse a sí misma, pero para poderla interpretar de manera correcta y que la Biblia se explique prácticamente sola, necesitamos, sí o sí, hermanos, del apoyo del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. La pregunta, pues, prácticamente de este estudio y la central, que es prácticamente ya el estudio de los hermanos del alba, es entender ¿qué significan las llaves del reino de los cielos? ¿Qué significan esas llaves que el Señor le da al apóstol Pedro? Bueno, esa es la pregunta central. Entendiendo qué son las llaves, vamos a entender si Pedro es un sucesor de Jesucristo o no. La respuesta, hermanos, es que en el tiempo en que el Señor Jesucristo dijo estas palabras al apóstol Pedro, la puerta del reino estaba cerrada. De alguna manera podemos decir como si estuviera atrancada, o sea, como atorada. Aún no vivía estaba como atrancada, atorada y nadie podía entrar. Cuando el Maestro Jesús todavía vivía, no podía nadie abrir la puerta del reino de los cielos, ni siquiera podían entrar los apóstoles a este reino, porque Jesús todavía no había muerto. O sea, cuando Jesús dijo esas palabras, no había muerto Jesús. Entonces no había sido el Salvador del mundo, y nadie puede ir al reino de los cielos ni estar en la presencia del Padre sin una persona sucia o manchada por el pecado. Y hasta el momento en que Jesús murió hubo una justificación del pecado, por lo cual pues nadie, ni siquiera los apóstoles en ese momento podían entrar al reino de los cielos. No fue hasta después de que Jesús muere y resucita y que ascendió a las alturas y se presentó ante Dios por nosotros o en favor de nosotros, según lo relata Hebreos 9:24, fue hasta ese momento en que Él presenta el mérito de su sacrificio ante Dios para que sus discípulos y sus seguidores fueran aceptados. Pero solo fue hasta que Él se presentó ante Dios después de la resurrección y presentó su sacrificio. Nadie pudo entrar al reino de los cielos antes de que Jesús hiciera esta acción. Por lo tanto, poseer las llaves del reino de los cielos tiene que significar otra cosa. Estas llaves significan el poder de
de abrir como si fuera un candado o abrir la puerta, la cerradura de esa puerta, o sea, permitir la entrada. Nuestro Señor utiliza la forma plural cuando habla de las llaves. No dice te doy la llave, dice te doy las llaves, lo cual significa que son dos por lo menos. Que son varias, por lo menos dos, pero en lo personal nosotros, los estudiantes de la Biblia, generalmente creemos que son dos. Esas llaves del reino de los cielos implica más de una puerta, como les digo, no es una, implica más de una puerta y son dos, hermanos. Nosotros creemos que son dos. Las escrituras en el Nuevo Testamento revelan que son dos puertas y Pedro abrió las dos. La primera puerta, hermanos, que el apóstol Pedro abre es la puerta del reino de los cielos en el mes del Pentecostés, cuando los judíos que eran creyentes iban a una festividad pues a la Tierra Santa, pues ellos andaban por allí y entonces el apóstol Pedro, como vocero de Jesucristo prácticamente, él les predica el reino de los cielos. Vamos a tener una lectura, hermanos, de Hechos 2, 14 al 38. Discurso de Pedro. Reina Valera 1960. Hechos 2, 14 al 39. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Como podemos ver, se levantó el apóstol Pedro, les habla del reino, él pues les predica y les presenta la nueva dispensación en el Espíritu Santo. O sea, él les presenta pues las palabras de Jesucristo, les presenta el nuevo pacto a más de 3,000 espectadores. Por lo menos la Biblia nos dice que 3,000 espectadores que estaban allí presentes, todos, cada uno de esas 3,000, pues creyeron inmediatamente en el mensaje del reino, fueron bautizados y entraron por la puerta abierta que Pedro pues en ese momento tuvo el privilegio de abrir a los nuevos hijos de Dios. Por fin llegaron a ser hijos de Dios estos judíos. Ellos aceptaron el cristianismo. Pero esa es la primera puerta, hermanos. 3 años y medio más tarde, pues el Señor Jehová pues también tuvo a bien extender esta invitación evangélica a los gentiles, o sea, esta invitación a ser parte del pueblo de Dios, hijos de Dios y coherederos con su Hijo Jesucristo. Pudo ser esta puerta abierta a los gentiles, o sea, a los no judíos. Después de las 70 semanas en que tuvieron el favor divino el pueblo judío, pues ahora era el tiempo de favorecer a los gentiles, o sea, a los no judíos, con la posibilidad de convertirse en parte de la novia o iglesia de Cristo. En armonía con esta promesa de nuestro texto clave que hoy estamos estudiando, Pedro fue escogido otra vez, y esta vez llevó el mensaje a Cornelio y a algunas personas que estaban ahí cerca, ¿no? En especial a su familia. Él fue el primer gentil o no judío converso al cristianismo. Aquí se utilizó prácticamente la segunda llave y la entrada, o sea, les dio la entrada el apóstol Pablo a los gentiles en el reino de Dios. Y pues fue presenciada también esta entrada de los gentiles al reino de Dios por la manifestación del Espíritu Santo ante toda la gente que estaba ahí reunida, tal como les pasó en el mes de Pentecostés anterior. Vamos a tener una lectura, hermanos, de Hechos 10, 34 a 44, para poder entender un poco más. Segundo discurso de Pedro. Reina Valera 1960. Hechos 10, 34 al 44. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Estos gentiles, hermanos, también fueron inmersos como símbolo de su consagración a Dios. O sea, fueron bautizados, según nos lo relata Hechos 10, del 47 al 48. Por lo tanto, el texto clave enseña que Pedro fue elegido por nuestro Señor Jesucristo para abrir hasta entonces pues estas puertas cerradas o con candado
que no permitía ni a los judíos ni a los gentiles, pues ni ser hijos espirituales de Dios ni herederos, pero al abrirse por fin judíos y gentiles, llegaron a ser hijos espirituales de Dios, justificados por la sangre de Cristo y pudieron llegar a ser coherederos con el Hijo de Dios. Es interesante, hermanos, que también encontré en la red esta información de un libro llamado El deseado de todas las naciones, que es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que menciona algunos puntos muy interesantes sobre este tema. Las llaves del reino, dice este libro, las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo, y realmente sí, no es una llave como que Pedro pudiera, que fuera algo propio de Pedro, más bien él llevó las llaves. La llave era la palabra del Evangelio, o sea, lo que fue a declarar en las dos ocasiones, tanto a judíos como a gentiles, fueron las palabras del Evangelio, las palabras de Jesucristo. Esas fueron las llaves que él utilizó. El libro sigue diciendo más adelante, declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. O sea, esas palabras de Cristo declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados, y estoy de acuerdo. O sea, el apóstol Pablo les presenta el Evangelio y qué es lo que necesitan para poder llegar a ser coherederos con Cristo y llegar a ser también partícipes con Cristo y pues estar en una condición de favor delante de Dios. Sigue diciendo también el libro, si Jesús hubiese delegado en uno de los discípulos alguna autoridad especial sobre los demás, no los encontraríamos contendiendo con tanta frecuencia acerca de quién era el mayor, o sea, el más importante entre ellos. Se habrían sometido al deseo de su Maestro Jesucristo y habrían honrado a aquel a quien él hubiese elegido. Lo cual también ese comentario se me hizo muy interesante porque es verdad. O sea, si Jesús hubiera designado a Pedro como la cabeza o líder de la iglesia, como aseguran los mormones y los católicos, pues seguramente los discípulos no estarían peleando quién es el más importante entre ellos, ¿no? Seguramente habrían tenido que honrar y someterse a aquel que Jesús hubiera elegido. Bueno, el libro, como les digo, es El deseado de las naciones y es el capítulo 44 en el tema Previsiones de la cruz. Bueno, hermanos, pues el verdadero significado de las llaves que recibió el apóstol Pedro no es que haya recibido una autoridad para sustituir a Cristo como un vicario. Más bien, esas llaves significan un privilegio de poder entender y conocer el Evangelio, más bien de conocer y luego posteriormente entender, en el caso de Pedro, pues poder entender el Evangelio mediante el Espíritu Santo y después poderlo predicar de esta manera a los gentiles. En 2 ocasiones él pudo predicarlo, o sea, Jesús le dio el privilegio de conocer y entender el Evangelio por Espíritu Santo y después predicarlo, él ser el instrumento de Jesús para predicarlo y abrir la puerta primero a los judíos y después a los gentiles. Él les dio esta oportunidad prácticamente a ellos, o Jesús les dio la oportunidad a estos dos grupos a través de Pedro, abriendo puertas simbólicas a estos dos grupos. Jesús lo escogió para este propósito en específico. El uso de una llave implica algo que está cerrado, hermanos, como ya habíamos visto, algo que no tiene acceso. Nadie podía acceder al reino celestial, pero Jesús estaba haciendo en ese momento los preparativos para que esa posibilidad se abriera de par en par, cual si fuera puerta, en cuanto él pagara el precio de la justificación con su propia muerte, para que ellos pudieran entrar a ese reino celestial. Pedro tuvo el privilegio de llevar la delantera solo en la predicación del Evangelio, pero no recibió ningún privilegio para presidir la iglesia. O sea, hay que entender ese tema. Recibió las llaves y solo él recibió las llaves para abrir las puertas del reino a dos grupos, a los judíos y posteriormente a los gentiles, pero no recibió ningún privilegio para presidir la iglesia o gobernar a la iglesia. Pedro tuvo fe y confianza y mostró gran valor al predicar el Evangelio ante toda clase de hombres.
Es importante, hermanos, que copiemos el ejemplo de Pedro y llevemos el mensaje de Dios tan lejos como nos sea posible a toda clase de personas sin excepciones. Bueno, hermanos, espero que este estudio pues les haya sido de apoyo. Si les ha gustado, compártanlo con otros cristianos que crean que les pueda servir esta información. Les agradezco que sigan visitando ese canal. También les pido que le den like si les ha parecido correcta la información. Les pido también, hermanos, si no lo han hecho, suscríbanse, opriman la campana, denle todas las notificaciones para que YouTube también les avise cuando se suba un nuevo video. Bueno, hermanos, de igual manera, en la pantalla estamos viendo la página oficial de downbible.com, /es, donde pueden encontrar estudios bíblicos en español de nuestros hermanos de la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba. Y bien, también pueden mandar comentarios y también sugerencias para videos en el correo que estamos viendo en pantalla, que es estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com. Muchas gracias por estar visitando ese canal, hermanos, y bueno, que la paz de Jehová esté con todos ustedes y con su familia.